¿Qué tal amigos? Continuamos con la lectura de Dinero Domina el Juego, cómo alcanzar la libertad financiera en 7 pasos. Capítulo 4.2. Jugar a ganar, la caja del riesgo y el crecimiento. No vence el que tiene el auto más veloz, sino el que se niega a perder. Dale Arnold, padre. La caja del riesgo y el crecimiento es lo que todo el mundo quiere. ¿Por qué? Porque es sexy, porque es excitante. Podemos obtener ganancias mucho más grandes, pero la clave es la palabra podemos. También podemos perder todo lo que hemos ahorrado e invertido. En consecuencia, pongamos lo que pongamos en nuestra caja del riesgo y el crecimiento, tenemos que estar preparados para perder una parte y aún todo si tomamos medidas protectoras. ¿Por qué lo sabemos? Porque todo en la vida y los mercados también son cíclicos. Hay momentos en los que sube y momentos en los que baja. Y todo el que invierta en un momento determinado tipo de activo de este en el alza, bienes inmobiliarios, acciones, bonos, materias primas o lo que sea, y crea que será siempre así porque esta vez es diferente, debe prepararse para un duro despertar. Cuando entrevisté a Jack Bogle para este libro, me repitió uno de sus mantras: los mercados siempre vuelven a donde estaban. Esto quiere decir que lo que sube, baja y viceversa. Y estoy seguro de que nos hemos quedado como lo que dijo Ray Dalio, que sea cual sea nuestra inversión favorita, podemos estar seguros de que en algún momento de nuestra vida el valor de esa inversión caerá entre un 50 y 70%. Si bien las posibilidades alcistas de esta caja son ilimitadas, tampoco olvidemos nunca que podemos perder toda nuestra inversión, o al menos gran parte de ella. Por eso llamamos la caja del riesgo y el crecimiento, y no hay caja de crecimiento sin riesgo. Porque el crecimiento no es seguro, pero el riesgo sí. ¿Qué inversiones pues pondremos en esta caja? A continuación enumero 7 tipos principales de activos que podemos considerar. Primera, acciones. Así se llama la participación de propiedad de una empresa o de instrumentos de propiedad de muchas a la vez, como lo son fondos de inversión, los índices y los fondos de inversión cotizados, por sus siglas ETF, abreviando la palabra. Los fondos de inversión cotizados han ejercido una enorme atracción en el mercado bursátil. Entre 2001 y 2014 gozaron de una popularidad de más del 2000% y movieron más de 2 billones de dólares. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Cómo son los fondos de inversión o los fondos indexados normales? ¿Por qué contienen una serie de activos diversificados pero podemos comprarlos y venderlos como si fueran acciones? La mayoría se centra en una clase de valores, acciones de empresas de pequeña capitalización, bonos municipales, oro, etc. O siguen un índice, pero a diferencia de los fondos de inversión o indexados normales, en los que tenemos que esperar al final de la jornada bursátil para comprar o vender, los fondos de inversión cotizados pueden comprarse y venderse en cualquier momento del día. Los expertos dicen que si nos gusta la idea del fondo indexado, pero queremos comprar cuando vemos que la cotización es baja y vender cuando es alta, en el curso de la sesión bursátil, este tipo de fondos de inversión son los mejores. Aunque eso es comprar y vender, no invertir. Y querer replicar el mercado conlleva muchos y serios riesgos. Pero hay otra diferencia. Cuando compramos acciones de un fondo cotizado, no compramos realmente valores, bonos, materias primas, ni cualquier otra cosa en la que el fondo haya invertido. Compramos participaciones de ese fondo de inversión, que es el que posee los activos. Ese fondo nos promete los mismos resultados financieros que si nosotros mismos poseyéramos los activos. Parece complicado, pero descuidemos, no lo es tanto. A mucha gente le gustan los fondos cotizados porque ofrecen una gran diversificación a poco costo. De hecho, muchos de estos fondos cobran menos comisiones que los fondos indexados tradicionales y en ocasiones exigen menos requisitos. Y como no participan mucho en esta clase de compraventas que produce ganancias de capital, pueden ser fiscalmente eficientes, aunque últimamente se tienden a los fondos cotizados de gestión activa, lo que reduce su eficiencia fiscal. ¿Deberíamos invertir en fondos cotizados? Jack Bogle, el fundador de Vanguard, por cierto, ofrece muchos fondos de ese tipo. Me dijo que no vende nada malo en invertir en fondos de estos, indexados y muy diversificados, pero avisa que muchos se han especializado demasiado para los inversores particulares. No solo podemos invertir en el mercado, me dijo, sino en países, en sectores industriales, y lo mismo podemos hacer con equivocarnos. David Swensen no entiende por qué los inversores particulares se interesan por los fondos cotizados. Yo creo en comprar y en tener a largo plazo. Me dice,
Invertir en esos fondos solo tiene sentido si queremos comprar y vender, y por eso no me gustan mucho. Segundo, bonos de alto rendimiento. También se llaman bonos basura, y se los llama así por una razón. Son bonos con una calificación de seguridad muy baja y una rentabilidad más alta que la de otros bonos, un poco más seguros, porque asumimos un gran riesgo. Al final del capítulo anterior doy información sobre estos bonos que podemos repasar. Bienes inmuebles. Todos sabemos que invertir en inmuebles puede ser altamente rentable. Seguramente ya conocemos lo que es esta categoría, pero hay muchas maneras de invertir en ella. Podemos comprar un inmueble, reformarlo y venderlo enseguida. Podemos invertir en fideicomisos preferentes, podemos comprar inmuebles comerciales o vivienda. Una de mis preferencias, de la que ya he hablado, es invertir en residencias de mayores, que a la vez nos dan ganancias y tienden a revalorizarse. O podemos comprar REITs, fondos de inversión inmobiliaria, lo que hay que poseen grandes cantidades de inmuebles comerciales o hipotecas y venden acciones a pequeños inversores, como fondos de inversión. Los REIT se compran y venden como valores, y también podemos comprar acciones de un fondo indexado REIT que nos ofrece una serie de diferentes REIT. Para un mejor rendimiento, el premio Nobel de Economía Robert Shiller me dijo que vale más invertir en un REIT que comprarnos una casa, que entra en la caja de la seguridad de todas maneras. Comprar un REIT de un apartamento me parece mejor inversión que comprarnos una casa, dice, porque ahora parece que se tiende a alquilar. Esto podría cambiar, desde luego, y como en toda inversión, tenemos que prepararnos a pensar, ¿por qué apuesto? Apostamos por el que el precio del inmueble subirá con el tiempo, pero no sabemos a ciencia cierta, y por eso está la caja del riesgo y el crecimiento. Si sube, podríamos obtener grandes beneficios, si no, no ganamos nada, y hasta podríamos perderlo todo. Cuando compramos una casa, apostamos porque el precio de esta casa subirá. Cuando compramos bienes inmuebles que producen renta, como un piso de alquiler, un bloque de viviendas o un inmueble comercial, un REIT o índice que tenga estos, Shiller señala que ganamos de dos maneras. Percibimos una renta todo el tiempo y si el inmueble se valoriza, podemos aprovechar para vender y sacarnos un buen dinero. Materias primas. Esta categoría incluye oro, plata, petróleo, café, algodón, etc. Desde hace mucho, el oro se ha considerado el último refugio de mucha gente, una constante en la caja de la seguridad. Y según la sabiduría convencional, en época de incertidumbre, su valor siempre sube. Pero en 2013, su precio cayó más del 25%. ¿Por qué invertir en oro? Podríamos tener una pequeña cantidad de este activo en nuestra cartera de inversiones, como queriendo decir, si el papel moneda desaparece, este oro es parte de mi seguridad. O sea, si la cosa se pone fea y el gobierno sucumbe a una invasión de zombies, por lo menos disponemos de algún oro o plata, con el que podemos comprarnos una casa flotante y escapar al mar. Aunque ahora que lo pienso, ¿saben nadar los zombies? De otro modo, el oro seguramente entra en la caja del riesgo y el crecimiento. Invirtamos en él para protegernos de la inflación o como parte de una cartera equilibrada, como veremos más tarde, pero deberemos aceptar el riesgo. Con que no nos engañemos, si compramos oro es porque confiamos en que su precio aumente. A diferencia de muchas otras inversiones, esta no produce renta, como la producen las acciones, en forma de dividendos, los bienes inmuebles y los bonos. Es decir, el oro podría ser un buen riesgo o un mal riesgo, pero lo que es seguro es que entra en la caja del riesgo y el crecimiento. Esto no es un ataque al oro. De hecho, en circunstancias económicas normales, el oro rinde excelentemente. Por eso, en el capítulo 5.1, Invencible, Inundible, Inconquistable, la estrategia para todas las estaciones, veremos por qué es una buenísima idea tener algún oro en nuestra cartera. Quinto, moneda. Tenemos un yen y queremos comprar más. Como las monedas no son más que papel, invertir en ellas no es más que pura especulación. Hay gente que hace una fortuna invirtiendo en ellas y hay muchas más que la pierden. Sexto, objetivos de coleccionismo. Arte, vino, monedas, automóviles y antigüedades, por mencionar unos cuantos. Estos activos también exigen que tengamos un conocimiento muy especial y pasarnos mucho tiempo en eBay. Séptimo, notas estructuradas. ¿Por qué están en estas notas estructuradas en dos cajas? Porque las leyes hay de diferentes tipos. Algunas ofrecen una protección del 100% del capital y estas podemos incluirlas en la caja de seguridad, siempre y cuando el banco que las emita sea sólido. Otras notas ofrecen mayor rentabilidad, pero solo por una protección parcial del capital si el índice cae.
Supongamos que compramos una nota con un 25% de protección. Esto significa que si el mercado bursátil cae un 25%, no perdemos nada. Si cae un 35%, perdemos el 10%. Pero ¿cómo asumimos el riesgo? Obtenemos más ganancias, a veces hasta el 150% del índice de referencia. En otras palabras, si el mercado sube un 10%, obtenemos un rendimiento del 15%. Ahí pues, posibilidad de mayores ganancias, pero el riesgo también es mayor. Recordemos, una vez más, las notas estructuradas debemos comprarlas mediante un asesor matriculado que se encargue de suprimir las comisiones excesivas para que las ganancias sean aún mayores. La seguridad no la tenemos por casualidad. Florida Highway Singh. Hemos visto una serie de instrumentos o activos de inversión que podríamos encontrar en una caja del riesgo y el crecimiento. Quizás se pregunte el lector, ¿por qué no he incluido algunos de los instrumentos de inversión más audaces del momento? Opciones de compra y venta, call and put options, titulaciones de crédito apalancadas y una serie de instrumentos financieros exóticos que están hoy día disponibles en el mercado. Si tenemos mucho dinero, quizá queramos que nuestro fiduciario considere alguno de estos instrumentos. Pero démonos cuenta de que siempre empezamos a jugar a este juego es porque hemos dejado de ser solo inversores y nos hemos convertido también en especuladores. Es lo que llama momentum trading y debemos saber que podemos perderlo todo y más si jugamos mal. Como el lema de este libro es que la libertad financiera se consigue a través del ahorro y de la inversión acumulativa, dejaré el debate de estos instrumentos para otro momento. Es hora de empezar a jugar. Muy bien, ya sabemos qué jugadores tenemos colocados en nuestra caja y cuál es la clave de un equipo ganador. Diversificar, diversificar y diversificar. Pero hay más. No solo tenemos que diversificar entre la caja de la seguridad y la del riesgo en el crecimiento, sino también dentro de ellas. Como me dijo Burton Malkiel, tenemos que diversificar entre valores, entre categorías de valores, entre mercados y en el tiempo. Así es como conseguimos tener una cartera para todas las estaciones. Por ejemplo, dice que no solo debemos invertir en acciones y bonos, sino también en diferentes tipos de acciones y bonos, muchos de ellos de diferentes mercados en diferentes partes del mundo. Hablaremos de la diversificación en el tiempo en el capítulo 4.4, Timing, la oportunidad lo es todo. Y la mayoría de los expertos coinciden en que el mejor instrumento de diversificación que hay para los inversores particulares son los fondos indexados de bajo costo, que nos permiten acceder a la mayor cantidad de valores por el menor costo. La mejor manera de diversificar es invertir en un índice, porque no nos cobran tantas comisiones, me dijo David Swensen, y además son fiscalmente eficientes. Es decir, que si invertimos fuera de nuestra cuenta IRA o 401k, no nos graban por ese constante comprar y vender que llevan aparejado la mayoría de los fondos de inversión. Divirtámonos. Claro está, si nuestra máquina de hacer dinero funciona a pleno rendimiento y nos apetece, y no hay nada malo en tomar unos pequeños porcentajes de cada riesgo y del crecimiento y ponerlos a comprar y vender unos cuantos valores, indexemos nuestro dinero importante y luego divirtámonos, me dijo Burton Malkiel. Es mejor que colocarte en la pista de carreras, pero añade, limitemos a un 5% o menos de nuestros activos totales o cartera. ¿Nos da toda una idea de la combinación de activos que más nos conviene? Antes de que tomemos cualquier decisión, tengamos presente que todos tenemos que acumular aquellas inversiones que creemos que nos darán las mejores victorias. Y todo el mundo consigue victorias. ¿Sabemos por qué? Porque entornos diferentes recompensan inversiones diferentes. Digamos, por ejemplo, que los bienes inmuebles están en alza. Como hemos invertido en bienes inmuebles, somos unos genios. Que el mercado bursátil está en alza. Si tenemos acciones, somos unos genios. Que los bonos van a las mil maravillas. Si tenemos bonos, somos unos maestros de la inversión. O la mejor es que hemos caído en un lugar oportuno en el momento oportuno, ¿no? Y por eso no queremos confiarnos. Por eso colocar activos es tan importante. ¿Qué dicen las personas más listas del mundo? Puedo equivocarme. Por eso colocan sus activos con la idea de ganar dinero a largo plazo, aunque se equivoquen a corto plazo. Veamos lo que sabemos. En las páginas que siguen, mostraré las carteras de inversiones o colocación de activos de algunos de los inversores más grandes de todos los tiempos. Empecemos con alguien del que hemos estado hablando a lo largo del libro, David Swensen, el hombre de los 23.900 millones de Yale,
un verdadero maestro en la colocación de activos. ¿Le interesa al lector saber lo que recomienda personalmente? A mí también. Así que, cuando lo entrevisté en su despacho, le pregunté la cuestión fundamental. Si no pudieras dejarles dinero a tus hijos, sino solo una cartera de activos y un conjunto de principios sobre cómo invertir, ¿cuáles serían estos? Me dijo cómo recomienda él a los inversores particulares colocar sus activos de manera de que su cartera supere la prueba del tiempo. También se lo recomienda a todas las instituciones que no sean las universidades de Yale, Stanford, Harvard y Princeton. ¿Por qué? Porque estas 4 instituciones tienen una legión de analistas de primera categoría dedicados exclusivamente a ellas. Cuando vi la lista, me quedé sorprendido de lo elegante y sencilla que era. Yo he demostrado 15 clases de activos entre los que podemos elegir. Él solo usa 6 categorías, todo en fondos indexados. También me sorprendió el mucho peso que le daba a una caja en particular. ¿Adivinamos cuál? Pongamos en práctica parte de lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de la diferencia entre la caja de la seguridad y la caja del riesgo y el crecimiento. Veamos la tabla de abajo y señalemos a qué caja corresponde cada clase de activos. Marquemos las que creamos que corresponden a la caja de la seguridad, en la que ponemos inversiones con poca rentabilidad y menos riesgo, y luego de la que corresponda a la caja del riesgo y el crecimiento, que tiene mayor potencial de rendimiento pero también es más insegura. Empecemos por los 4 primeros. El primero es un índice bursátil nacional, como el Vanguard 500 o el Wilshire 5000 Total Market Index. ¿Dónde lo pondríamos? ¿Conlleva riesgo? Desde luego. ¿Nos garantizan un rendimiento? De ninguna manera. ¿Podríamos perderlo todo? Es improbable, pero podría caer mucho. Y ha caído a veces. A largo plazo, las acciones estadounidenses se han comportado siempre muy bien. ¿Recordamos cómo son comparadas con poseer nuestra casa? Las acciones funcionan bien con el tiempo, pero son uno de los activos más volátiles a corto plazo. En los últimos 86 años, hasta 2013, el S&P 500 ha perdido dinero en 24 ocasiones. ¿A qué caja corresponden los fondos indexados, pues? Exacto, a la del riesgo y el crecimiento. ¿Y las acciones internacionales? David Swensen da mucho peso a las acciones extranjeras porque hacen la cartera muy diversa. Si se hunden en Estados Unidos, en Europa o en Asia, pueden dispararse. Pero no todo el mundo piensa como David. Las monedas extranjeras no son tan estables como el dólar estadounidense, por lo que invertir en acciones extranjeras conlleva un riesgo cambiario. Y Jack Bogle, el fundador de Vanguard, con 64 años de éxito, dice que poseer empresas estadounidenses es global. Tony me dijo, están en todo el mundo, McDonald's, IBM, Microsoft, General Motors, es decir, nuestra cartera no deja de ser internacional. ¿A qué caja corresponden las acciones extranjeras? Creo que estaremos de acuerdo que corresponden a la del riesgo y el rendimiento, ¿no? Mercados emergentes. A David le gusta poner dinero en acciones volátiles de los países en vías de desarrollo, como Brasil, Vietnam, Sudáfrica e Indonesia. Podemos obtener excelentes rendimientos, pero también perderlo todo. Los ponemos en la caja del riesgo y el crecimiento, sin duda. Y los REIT. David me dijo que le gustaban los fondos de inversión inmobiliaria que poseen grandes edificios de oficina en los distritos financieros, grandes edificios industriales y grandes centros comerciales regionales. Por lo general rinden mucho, es decir, estos fondos indexados suelen ser muy rentables pero suben y bajan con el mercado de inmuebles comerciales. ¿A qué caja corresponden? Lo hemos adivinado, al del riesgo y el crecimiento. Y los 2 últimos de la lista, bonos del tesoro a largo plazo y TIPS. ¿Ofrecen menos rentabilidad pero también más seguridad? Precisamente. Luego, ¿a qué caja corresponden? Eso mismo, a la de la seguridad. Enhorabuena, acabamos de colocar 6 clases principales de activos en la debida caja, que es algo que el 99,9% de la gente vemos que por la calle no sería capaz de hacer. Interesante, ¿no? Pero profundicemos un poco más para saber por qué David Swensen escogió esta combinación y por qué podría o no podría ser buena para nosotros. Fijémonos primero en la caja de la seguridad. David dijo que eligió solo los bonos del tesoro porque hay una especie de pureza en contar con el pleno respaldo del Estado. Pero ¿por qué eligió esta combinación concreta de fondos de bonos? La mitad son tradicionales, bonos del tesoro a largo plazo, y la otra mitad, bonos protegidos contra la inflación. Le dije a David,
Según tú, si queremos estar seguros debemos protegernos tanto contra la inflación como contra la deflación. Exactamente, contestó. Veo que lo has entendido. Mucha gente que invierte en índices de bonos los confunde. Los bonos del tesoro son para la deflación, como la que tuvimos en 2008. Pero si compramos bonos del tesoro normales y la inflación se dispara, nuestra cartera de inversiones acabará sufriendo pérdidas. Si compramos TIPS y la inflación se dispara, estaremos protegidos. Quiero que observemos que David Swensen, como hacen los mejores, no sabiendo si habrá inflación o deflación, se prepara para ambos casos. Podríamos decir, bueno, 50% para la inflación y 50% para la deflación. Así no perdemos ni ganamos, ¿verdad? No es tan simple, pero por ahí va la cosa. David usa su caja de la seguridad para protegerse. Si sus inversiones en acciones o de bienes inmuebles dejan de rendir, él palía las pérdidas con esas inversiones seguras. Así se asegura de que hará algún dinero en su caja de la seguridad y no pierde su capital porque hace uso inteligente de esta caja. No perderá dinero y sí ganará un poco, tanto si hay inflación como si hay deflación. Es un planteamiento inteligentísimo, pero me sorprendió bastante que solo colocara el 30% de sus activos en la caja de la seguridad y el 70% restante lo colocara en la caja del riesgo y el crecimiento. Eso me pareció bastante agresivo para algunos inversores y le pregunté cómo funcionaría para el inversor medio. Es una buena pregunta, Tony, me contestó. Las acciones son la clave de las carteras con futuro. Si nos fijamos en lo que ha pasado en los últimos 10, 20, 50 o 100 años, vemos que el rendimiento de las acciones es superior al que obtenemos de la renta fija. Los datos históricos lo corroboran. En la tabla siguiente se muestra el rendimiento de acciones y bonos por periodos de 100 y de 200 años. Se ve que las acciones han superado siempre a los bonos en rendimiento anual. De hecho, $1 invertido en 1802 a un 8,3% anual habría rendido $8.8 millones a principios del nuevo milenio. David Swensen diseñó pues su cartera de inversiones ideal para que fuera una máquina de generar riqueza que ofreciera cierta estabilidad gracias a su enorme diversidad. Y como responde a una estrategia de inversión a largo plazo, resiste las caídas periódicas del mercado bursátil. Yo tenía curiosidad por saber cómo esta combinación de activos habría funcionado en el pasado. Esos volátiles 17 años que fueron del 1 de abril de 1997, cuando los TIPS salieron a mercado el 31 de marzo del 2014. En aquellos años el índice Standard & Poor's se comportó estupendamente, pero cayó un 51%. Pedí pues a un grupo de expertos en finanzas que compararan el rendimiento de la cartera de David con el índice durante esos años. ¿Adivinamos qué? La cartera de David Swensen superó al mercado bursátil con un rendimiento anual del 7,86% durante el periodo bajista de 2000 a 2002, cuando el S&P cayó casi un 50%. La cartera de Swensen se mantuvo relativamente estable, con una pérdida total de solo 4.572% en aquellos 3 años tremendos. Como otras carteras de inversiones con muchas acciones, la de Swensen se ve afectada por la grave crisis de 2008. Pero siguió comportándose mejor que el S&P 500 en más del 6%, perdiendo el 31% frente al 37%, y luego se recuperó. Nota, véase al final de este capítulo el método concreto de calcular el rendimiento. Los rendimientos pasados no garantizan el rendimiento de resultados futuros. Así que, damas y caballeros, podemos decir que David Swensen es uno de esos rarísimos inversores que pueden superar al mercado bursátil de manera sostenida. Y en esta cartera lo hace solo con el poder de la colocación de activos. Y tenemos acceso a su mejor asesoramiento, aquí y ahora. Si esto fuera lo único que sacáramos de este capítulo, creo que estaremos de acuerdo que merecería la pena. Sin embargo, lo más importante es que entendamos esto. Aunque esta cartera se comporte mejor y sea más estable que el mercado, sigue siendo una cartera agresiva que requiere mucha valentía porque poca gente puede permitirse perder el 25% de sus ahorros de toda la vida sin rendirse y vender. Sigue pues conviniéndonos. Si somos jóvenes podría interesarnos mucho una combinación de este tipo, porque tenemos más tiempo para recuperarnos de las pérdidas. Si estamos próximos a la jubilación, esta cartera podría ser demasiado arriesgada. Pero no nos preocupamos, en las siguientes páginas daré varios ejemplos de carteras de inversiones, entre ellas las de Ray Dalio, que me confió y que casi me tiró de espaldas. Es la combinación de activos tan espectacular que le he dedicado todo un capítulo de la parte siguiente, pero ahí va una pista.
es una cartera mucho menos agresiva que la de Swensen, pero que cuando examinamos su comportamiento en el mismo periodo de tiempo, vemos que tuvo un rendimiento medio anual mucho más alto y bastante menos volátil. Un negocio redondo. Puede ser el modelo ideal de cartera de inversiones porque ofrece un buen rendimiento con el menor grado de riesgo que he visto en mi vida. A la hora de rendir, lo mejor que podemos hacer es lo acertado. Lo segundo mejor es lo que es equivocado. Y lo peor es no hacer nada. Theodore Roosevelt. Pero de momento, veamos cómo decidimos nuestras cifras y básicas. ¿Qué porcentaje de nuestros activos vamos a arriesgar y qué porcentaje vamos a asegurar? Antes de pronunciarnos, debemos considerar 3 factores. Primero, la etapa de la vida en que nos encontremos. Segundo, el grado de tolerancia al riesgo. Y tercero, nuestra liquidez. Primero, ¿cuánto tiempo tenemos por delante para crear riqueza y equivocarnos con nuestras inversiones antes de que necesitemos ese dinero? Si somos jóvenes, podemos ser más agresivos porque tenemos más tiempo, obviamente para recuperarnos de las pérdidas, aunque nadie quiere acostumbrarse a perder. Nuestros porcentajes dependen también de nuestros ingresos. Si ganamos mucho dinero, podemos permitirnos equivocarnos más, porque siempre podemos poner remedio, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar? Cuando de riesgo se trata, cada cual tiene sus ideas de lo que es tolerable. A algunos nos importa mucho la seguridad. ¿Recordamos lo de las 6 necesidades humanas? La certidumbre es la principal, pero a algunos nos encanta la incertidumbre y la variedad. Nos gusta vivir al borde. Tenemos que conocer nuestra personalidad antes de lanzarnos. Imaginemos pues que estamos en un concurso. ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Con $1,000 en efectivo? ¿Con un 50% de probabilidades de ganar $5,000? ¿Con un 25% de probabilidades de ganar $10,000? ¿Con un 5% de probabilidades de ganar $100,000? Otro caso. Llevamos toda la vida ahorrando para tomarnos unas vacaciones. 3 semanas antes de irnos perdemos el trabajo. ¿Qué hacemos? Cancelar el viaje, tomarnos unas vacaciones mucho más modestas, partir como teníamos planeado, diciéndonos que necesitamos tiempo para prepararnos y buscar otro trabajo, o alargar las vacaciones porque podría ser la última vez que fuéramos en primera clase. La Universidad Rutgers ha confeccionado un cuestionario de 20 preguntas que tarda 5 minutos en contestarse y puede hacerse en línea. Dejaré el link o la URL en la descripción del video para ayudarnos a saber cuál es nuestro grado de tolerancia al riesgo, pero la verdadera respuesta es nuestro instinto. Llevo 30 años impartiendo seminarios de Wealth Mastery en los que he trabajado con personas de más de 100 países que sumergen completamente en el tema durante 4 días. En estos seminarios suelo jugar a un juego que llamo el pasadinero. Desde el escenario le pido al público que intercambie dinero. No digo nada más. Normalmente hay unos momentos de silencio confuso y luego empiezan a intercambiar dinero. Algunos sacan $1, otros 20, otros 100. Podemos imaginar lo que ocurre. La gente va y viene, se mira, deciden cuánto intercambiar. Algunos negocian, otros dan todo su dinero. Hay quien da un billete de $100 y recibe $1. ¿Podemos imaginar la cara de esta persona? A los 3 o 4 minutos de estos intercambios digo, muy bien, sentémonos. Y paso al siguiente tema. Siempre hay alguien que exclama, que me devuelvan mis $100. Yo digo, ¿y quién te dice que eran tuyos? Y él, bueno, es un juego. Y yo, eso es. ¿Y qué te hace pensar que el juego ha acabado? Normalmente el otro me mira con desconcierto y se sienta, frustrado por no haber pedido sus $100. Al final captan la idea. Nuestra percepción del riesgo que somos capaces de tolerar y la realidad pertenecen a universos distintos. Esa persona piensa que tiene una gran tolerancia al riesgo, pero se mosquea cuando pierde $100. Es algo que siempre me choca. Imaginemos lo que sería si perdiera 10,000, 100,000 o $500,000. ¿Qué es lo que los inversores agresivos pueden perder en poco tiempo? No conocemos nuestra verdadera tolerancia al riesgo hasta que vivimos la experiencia real de perder una cantidad considerable. Yo he perdido verdaderas fortunas, muchos millones de dólares en momentos de mi vida en los que no tenía tanto dinero, en los que perdía más de lo que tenía. Estos reveses nos sirven para escarmentar, pero lo de menos son las cifras. Podemos deprimirnos por perder $100 y por perder 1,000. El dolor de perder es mucho mayor que la alegría de ganar, y por eso conviene disponer de una cartera All Seasons en nuestro arsenal inversor, porque siempre sabiendo
colocar bien nuestros activos podemos reducir considerablemente el riesgo de las pérdidas graves. Igual que la ciencia nos demuestra que estamos hechos para que no nos guste perder, también nos muestra que no sabemos evaluar nuestro potencial para ganar. Cuando hemos invertido con éxito unas cuantas veces, empezamos a pensar, caramba, se me da muy bien esto, puedo hacer lo que quiera. Esta es nuestra naturaleza, pensar que podemos superar al sistema. Es lo que los psicólogos llaman sesgo motivacional. La mayoría de las personas pensamos que somos mejores de lo que somos prediciendo acontecimientos y tenemos más suerte de la que tenemos cuando se juega a sortear algo. ¿Cómo si no explicar por qué tanta gente juega a la lotería? Según un estudio famoso de la Universidad de Estocolmo, de 1981 a 93% de los conductores estadounidenses piensan que conducen mejor que la media. Hay incluso un nombre para este fenómeno, el efecto Lake-Wogebon, por ilusión de la mítica ciudad de Garriston, Keyor, en la que todos los niños están por encima del promedio. ¿Quién no se cree por encima del promedio? Pero cuánto de dinero se trata, creemos mejores que los demás, puede sernos fatal. Si somos hombres, este sesgo tiene causas bioquímicas. La testosterona produce exceso de confianza. Muchos estudios demuestran que las mujeres tienden a ser menos sesgadas al riesgo y mejores inversoras, porque nos sobrevaloran su capacidad de predecir el futuro. A veces la confianza va en nuestra contra. Fijémonos en los niños. Soy Superman, puedo volar, miradme, que me miro del tejado. Así que ya sabemos, si somos mujeres tenemos naturalmente ventaja. Cuando los mercados suben y suben y suben, los inversores pueden dejarse embelesar por el rendimiento que obtienen. A todos nos seduce la posibilidad de crecer, creyendo que es la probabilidad de crecer. Por eso tenemos problemas. En consecuencia, colocamos la mayor parte de nuestro dinero en inversiones de la caja del riesgo. No solo el 70%, sino a veces el 80, 90 o el 100%. Hay incluso quienes piden prestado dinero para invertir en cosas que creen que van a subir siempre, hasta que dejan de hacerlo. Y como hemos colocado mal nuestros activos apostando demasiado dinero a una carta, lo perdemos todo y hasta acabamos endeudados. Y la razón de que nos arruinemos es que cuando nos dicen que el mercado bursátil o el oro o el inmobiliario o el de materias primas o cualquier otro es una buena inversión, muchas veces la burbuja está a punto de explotar. Por eso necesitamos un sistema que evite que nos convenzan de colocar demasiado dinero en un mercado o clase de activo ni en la caja del riesgo y el crecimiento. Todo esto puede parecer bastante básico, sobre todo a los inversores experimentados que creen que lo tienen todo cubierto, pero a veces son las rachas de éxito las que pierden en los mejores inversores. Olvidan los fundamentos. Naturalmente, siempre habrá inversores que no se avengan a razones y se dejen llevar por su exuberancia irracional. Se convencen del mayor mito que existe en el mundo de la inversión. Esta vez será diferente. Conozco muchas historias de estas, todas con final desgraciado. Por ejemplo, la de Jonathan, un amigo mío que hizo una gran fortuna en los negocios y cuyo verdadero nombre no revelaré, por respeto a su privacidad. Y luego lo liquidó todo para invertir en el pujante mercado inmobiliario de Las Vegas. Como comenzó ganando dinero, redobló la apuesta y pidió prestado como loco para seguir construyendo viviendas. Siempre que tenía mis conferencias oía hablar de la importancia de colocar parte de nuestras ganancias en la caja de la seguridad y no apostarlo todo a una carta. Por grande que sea el rendimiento, hoy Jonathan me hacía caso y mi programa Business Mastery, mientras sus negocios crecían más de 1000%, que fue lo que hizo posible todas aquellas inversiones, ganó más de 150 millones de dólares vendiendo su empresa, pero no me escuchó cuando le recomendaba que tomara parte de ese dinero y lo metiera en la caja de la seguridad, y lo pagó muy caro. Hoy reconoce que dejó que su ego hiciera oídos sordos. Quería ganar miles de millones y sabía que iba por el buen camino. Pero recordamos lo que pasó entonces cuando el mercado inmobiliario de Las Vegas se hundió. ¿Cuánto cayó el precio de la vivienda? Un 61% entre 2007 y 2012. Jonathan no solo perdió todo, perdió 500 millones de dólares más de lo que tenía. Espero sinceramente que tomemos nota de todo esto. Si hay algo que debemos aprender de este capítulo es esto. Colocar todo nuestro dinero en la caja del riesgo y el crecimiento es correr a nuestra perdición. Por eso muchos expertos calculan que el 95% de los inversores pierden dinero en casi cada década. Normalmente se dejan llevar por la ola inmobiliaria, accionaria o del oro. Y cuando ésta desaparece, se hunden como piedras y sucumben a las pérdidas causadas por la inevitable caída. Hay personas
que simplemente no harían caso. Tienen que aprender por las malas, si es que aprenden. Pero si queremos evitar estas dolorosas lecciones y decidir qué opciones nos convienen, recordemos que la mejor elección es recurrir a un gestor independiente. Vemos cómo los deportistas profesionales, hombres y mujeres que ocupan los primeros puestos en sus respectivos deportes, tienen siempre entrenadores que le ayudan a competir al máximo. ¿Por qué los tienen? Porque un entrenador nota cuándo decaen y los ayuda a hacer pequeños ajustes que pueden producir grandes resultados. Lo mismo ocurre en las finanzas. Un buen asesor fiduciario nos mantendrá en el buen camino cuando empecemos a comportarnos como un adolescente en busca de las ganancias. Pueden disuadirnos de tomar fatales decisiones de inversión. Escojamos una cifra, cualquier cifra. Bien, ha llegado la hora de verdad. Digamos que nos han dado esa prima de $10,000 o que tenemos ahorrados 100,000, 200 o 500,000 o $1,000,000 y hemos decidido invertirlos. Sabiendo lo que hasta ahora sabemos, ¿cómo lo repartiríamos? ¿Cuál es nuestra idea de invertir? ¿Qué porcentaje de nuestro dinero dejaremos que rinda en un entorno seguro y qué porcentaje estamos dispuestos a arriesgar por un rendimiento potencialmente mayor? Probablemente conocemos esa vieja regla de oro que Jack Bogle ha llamado método crudo, que dice: invierte en bonos la edad que tengas, es decir, restemos nuestra edad a 100 y ese será el porcentaje que debemos invertir en acciones. O sea, si tenemos 40 años, el 60% debe ir a acciones de nuestra caja del riesgo y el crecimiento, y el restante 40% a nuestra caja de la seguridad en forma de bonos. Si tenemos 60 años, la proporción es de 40% en acciones y 60% en bonos. Pero en los tiempos de que corren, estas proporciones están desfasadas. La volatilidad de acciones y bonos ha aumentado y vivimos más tiempo. ¿Qué conviene pues? ¿Queremos arriesgarnos más como David Swensen y poner el 30% en la seguridad y el 70% en el riesgo? Eso significa colocar el 30% de nuestros $10,000 de prima, $3,000 en la caja de la seguridad y el 70%, $7,000 en la de riesgo y crecimiento. Si tenemos $1,000,000, pondremos $300 en la primera caja y 700,000 en la segunda. ¿De verdad podemos permitirnos esta proporción? ¿Disponemos de efectivo suficiente? ¿De tiempo suficiente? ¿Somos lo bastante jóvenes? ¿O sería mejor ser un poquito más conservadores, como lo son la mayoría de los planes de pensiones? ¿Como un 60-40%? ¿O nos conviene un 50-50? Estamos tan próximos a jubilarnos que preferimos asegurar el 80% y dejar solo el otro 20% para inversiones más arriesgadas. Lo importante no es lo que la gente haga, lo importante es que satisfagamos nuestras necesidades financieras y emocionales. Sé que es una decisión muy personal y que incluso los grandes financieros han de pensárselo a veces mucho para decidir qué les conviene más a ellos y a sus familias. Cuando entrevisté a Mary Callahan Erdos de JP Morgan, le pregunté: ¿qué criterios sigues a la hora de colocar tus activos? Y si tuvieras que diseñar una cartera de inversiones para tus hijos, ¿cómo sería? Tengo 3 hijas, me contestó. Tienen edades diferentes, tienen aptitudes diferentes que cambiarán con el tiempo y que no sé cuáles serán. Una podría ser más gastadora que otra, una podría querer trabajar en un medio en el que pudiera ganar mucho dinero, otra podría ser más filántropa por naturaleza, a una podría ocurrirle algo, un problema de salud, o podría casarse, otra no, una podría tener hijos, otra no. Cada cambio variaría con el tiempo y por eso, aunque empezara a colocar activos el día en que nacieron, la receta tendría que cambiar. Y tiene que cambiar según el riesgo de cada cual esté dispuesto a asumir. Porque puedo haberles hecho una cartera de inversiones perfecta que, con el tiempo, a ellas no les parezca tan perfecta. Y si un día vienen y me dicen: yo solo quiero bonos del tesoro para poder dormir bien por las noches, esa podría ser la mejor solución. Porque de lo que se trata, le dije, es de satisfacer sus necesidades emocionales, ¿verdad? No de ganar dinero. Exacto, Tony, contestó ella. Porque si invirtiendo la mitad de esa cartera en el mercado bursátil les causo más estrés y hago más infelices sus vidas, ¿qué sentido tiene? Porque ¿para qué invertimos? Dije. ¿No es para tener libertad financiera nosotros y nuestra familia? Eso es, para hacer las cosas que queremos hacer, añadió ella. Pero no a costa de la tensión, la angustia y la incomodidad que supondría una mala situación del mercado. ¿Cuál es pues la lección que podemos sacar de una de las mentes financieras del mundo? ¿Qué más importante que hacer dinero es hacerlo de manera que vivamos tranquilos? ¿Y cuál será esa manera? Decidamos nuestras cifras y hagámoslas reales.
Nos convienen esos porcentajes, movámonos con ellos, vivamos con ellos, poseámoslos, porque esos porcentajes son la clave de nuestra tranquilidad y nuestro futuro financiero. ¿Hecho? Muy bien. Acabamos de tomar la decisión de inversión más importante de nuestra vida, y ahora que hemos determinado nuestros porcentajes, no debemos cambiarlos hasta que entremos en una nueva etapa de nuestra vida o nuestras circunstancias cambien radicalmente. Debemos atenernos a ellos y tener equilibrada nuestra cartera. Mostraré cómo más adelante. Seguimos preguntándonos si hemos tomado la mejor decisión. Recordemos que tenemos a un fiduciario que puede ayudarnos y no necesitamos decenas de miles de cientos de miles de millones de dólares para empezar a invertir. Podemos hacerlo con casi nada y gratis con los servicios actualmente disponibles en Internet. Por cierto, aún no he acabado. Hay formas de aumentar el rendimiento dentro de esas cajas y las veremos luego. Ahora que entendemos que estos principios y hemos decidido cuánto colocar en nuestra caja del riesgo y cuánto colocar en la caja de la seguridad, diré la buena noticia. Después de entrevistar a 50 de los mejores inversores del mundo, a las mentes financieras más lúcidas, sé cómo podemos obtener rendimientos propios de la caja de crecimiento con protección propia de la caja de la seguridad. El consejo más importante que todos los inversores con los que he hablado han repetido es: no perdamos dinero. Pero para muchos inversores esto significa tener que conformarse con rendimientos bajos de la caja de la seguridad. Dentro de un par de capítulos diré cómo disfrutar de los pros y no padecer los contras, cómo obtener un crecimiento considerable sin correr grandes riesgos. Sé que parece mentira, pero es verdad, es la realidad. Hasta aquí hemos trabajado muy duro y por eso me alegro de poder decir que el siguiente capítulo será fácil, será un placer. Ahora vamos a tratar de una tercera caja, de la caja que aún no hemos hablado, pero que nos gustaría mucho porque es divertida, estimulante y puede procurarnos una mejor calidad de vida hoy, no dentro de décadas. Descubramos en qué consiste la caja de los sueños. David Swensen nos dio los porcentajes concretos de cada una de las clases de activos, pero no dijo qué índices representaban esas clases. Los analistas independientes usaban los siguientes índices para representarlas y se da por supuesto que la cartera se reequilibra trimestralmente. Tengamos en cuenta que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Yo ofrezco estos datos históricos al efecto de debatir e ilustrar los principios subyacentes. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Pienso que este capítulo, además de ser largo, es tan sustancioso y tan importante que voy a hacer un apartado solamente de este capítulo para explicarles ciertas cositas que nos hacen falta entender para meternos en este mundillo de las inversiones. No siendo más, les agradezco mucho por estar en este su canal, Manuel del Millonario. Recuerden por favor suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y apoyarnos con un like. Compartir con todos sus amistades que están en busca de ese mismo objetivo en la vida, el cual es la libertad financiera. Por último, y como siempre les digo, es mi deseo hacer que este canal impacte positivamente tu vida y la vida de más personas. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.